vamos a hacer un breve paseo por lo que es el Estado unitario. El Estado unitario tiene un solo centro de mando. O sea, el poder proviene desde un solo centro. Todos obedecen a una misma autoridad, viven bajo un mismo régimen político y son tienen una misma constitución, unas mismas leyes. Si escuchamos esto a priori, pudiéramos pensar, no, pero es una dictadura, que hay un solo tipo que manda y los demás tienen que ajustarse. No necesariamente, y las formas de gobierno las vamos a ver en la siguiente clase, pero el Estado unitario tiene la particularidad de que el poder emana de uno solo, en este caso el poder nacional. Dentro de este modelo pudiéramos encontrar los procesos de descentralización y desconcentración. En el proceso de descentralización se reconocen y se quedan entidades territoriales en las cuales se delegan algunos poderes que tiene el poder nacional para que ellos lo ejerzan, pero sigue siendo un único centro de mando, el poder nacional, el poder del Estado, que va delegando algunas funciones de carácter territorial. Está también la desconcentración, que es la transferencia a un ente local, pero que depende en este caso, del poder central. ¿Cuál es la diferencia entre descentralización y desconcentración? Que en la descentralización en este caso, pudieran ser los municipios, los estados, quienes eligen a sus autoridades y tienen algún nivel de autonomía. Son una representación del Estado, pero ellos tienen mayores niveles de autonomía porque tienen modos de elección propios. En el caso de la desconcentración, que es el debate permanente que hemos tenido, la desconcentración es que el poder central crea, digamos, oficinas, entes, órganos en el territorio y que a ellos les delega algunas funciones que son del poder central, pero que tienen que ver con ese territorio determinado. Esto, el poder unitario o el Estado unitario, podemos conseguirlo dependiendo de sus variables con estos dos tipos de descentralización o desconcentración. Descentralización, repetimos, con mayores niveles de participación y autonomía, y la desconcentración con una autonomía reducida porque es el poder central quien define eso, ¿no? El Estado sigue recibiendo, pero sigue mandándolo. Prácticamente uno dice, el Estado sigue mandando, pero allá en el territorio. Nosotros en Venezuela tenemos el otro tipo, en confederación o en federación. Vamos a iniciar primero por lo que tiene que ver con las confederaciones. La confederación es la unión de varios estados. Pudiéramos, algún ejemplo cercano, lo más parecido que tenemos con confederación es la Unión Europea, que es la unión a través de un tratado internacional, porque debe hacerse a través de un tratado internacional, o un acuerdo que ponga de acuerdo a varios estados, y en el cual se establecen condiciones comunes. En este caso, la Unión Europea, por ejemplo, ha establecido una política económica común, una moneda común y una cantidad de cosas que constituyen a la Unión Europea como una confederación. Pero cada uno de los estados parte de la Unión Europea conservan su autonomía, su soberanía, su independencia y sus normas. Cada estado de la Unión Europea tiene un régimen constitucional. Algunos de esos estados, para poder anexarse a la Unión Europea, tuvo que modificar y hacer algunas modificaciones en su legislación y en las constituciones, pero siguen en general conservando su autonomía y su independencia, ¿no? Esta característica del Estado compuesto, de la confederación, lo llaman una asociación de estados. El comandante Chávez tiene una visión, esto es bueno que lo sepamos y que lo estudiemos, porque en algún momento es un debate que se debe retomar. El comandante Chávez, lo pude saber por personas cercanas a ellos en algunos debates, algunos que fueron ministros del comandante, tenía la idea de una confederación de estados suramericanos. Era el sueño de Bolívar, la Gran Colombia. El comandante Chávez, tras de ello, ideó y empezó a crear mecanismos de integración, o promovió, no lo creo porque, bueno, seríamos egoístas decir que solo Chávez lo hizo, pero fue quien promovió mecanismos de integración latinoamericana, empezando por el ALBA,
que es un tratado de comercio de los pueblos. Luego de ello avanzó una forma de integración más grande que fue UNASUR, que agrupaba a todos los países de Sudamérica y que, por cierto, en estos momentos de que las fuerzas de la derecha y el fascismo han avanzado en Latinoamérica y en Sudamérica, prácticamente desintegraron UNASUR, que fue un gran movimiento suramericano, y más en su etapa más elevada, que fue la CELAC, un movimiento de integración continental en el cual, a diferencia de la OEA, no estaban Estados Unidos ni Canadá. De México hacia abajo estaban agrupados todos los países en la CELAC. La CELAC se fundó en Venezuela. Es más, su fundación tuvo que ser pospuesta porque el comandante Chávez estaba convaleciente luego de una operación y luego pudo haber cumplido ese sueño de la CELAC. Son movimientos políticos que, repito, por la avanzada que ha tenido la derecha latinoamericana y el fascismo, han perdido fuerza en este momento, pero que eran parte de un sueño de integración. El comandante Chávez también planteó la idea y se creó el Banco del Sur, que era un banco que debía crearse para los países suramericanos, para el financiamiento, para el apoyo, para situaciones como la que hoy, por ejemplo, vivimos nosotros, en las cuales requerimos de fuentes de financiamiento internacional, no depender de las fuentes como es el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que son fuentes, primero, que están negadas a prestar ayuda a países que estén en procesos de emancipación, como lo han hecho con nosotros, y segundo, que sus condiciones para la entrega de préstamos, de financiamiento, son leoninas y son neoliberales, ¿no? Entonces, lamentablemente no estuvimos a la altura, y quienes estaban gobernando en Sudamérica quizás no vieron el plan que tenía el comandante Chávez de la necesidad que nosotros teníamos de crear formas de organización e integración, y una de ellas, lo que Chávez pensaba, lo más cercano que pudiera ser una confederación, ¿no? Una asociación de estados en los cuales cada uno conserva su soberanía, conserva su constitución, conserva sus leyes, pero que está integrada en un órgano superior que se crea por un tratado internacional o por alguna convención entre países. Tenemos de otro lado lo que es el Estado federal, es la otra forma de Estado compuesto. Que el Estado federal es la forma republicana que nosotros nos hemos dado. A mí de alguna forma, cuando empezaron el proceso de independentistas, sobre todo de ahí viene esa relación o esa forma que nos hemos dado de Estado compuesto, de federación. Era muy difícil que desde Caracas se tomaran todas las decisiones porque no había unidad del territorio, porque las provincias cada una tenía su idiosincrasia, tenía su cultura, y bueno, y exigían, para la independencia, exigían condiciones, exigían que su voz tenía que ser escuchado, porque si no, por ejemplo, nosotros podíamos hacer un proceso de independencia solo en el centro del país, las provincias del centro, olvidando las de Oriente y las de Occidente, y difícilmente mantuviésemos nosotros la unidad del territorio, ¿no? La integridad del territorio. Entonces, la federación, y luego vamos a estudiar dos ejemplos, vamos a ver el ejemplo norteamericano y el ejemplo venezolano. Las federaciones tienen unos principios en los cuales los estados, llamamos estados, entidades federales o estados regionales, estado Táchira, estado de su soberanía, el principio que los une es una constitución sobre la cual rige a todo el territorio y a todos estos estados, y a la cual deben ellos someterse. Los socios participan en la toma de decisiones, ¿no? Quizá ahorita nosotros no lo vemos tanto por el tipo de modelo legislativo que tenemos, pero anteriormente había dos cámaras. El modelo legislativo que teníamos era un modelo bicameral, en la cual se escogían una cantidad de diputados y una cantidad de senadores. Había dos cámaras. En la Constitución del 99 se dio un gran debate sobre ello y se consideró que debía crearse una sola cámara, que en este caso es la Asamblea Nacional, que tiene solo la Cámara de Diputados. Pero en otros sistemas federales, generalmente encontramos y tenemos presencia de la Cámara de Diputados y la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores. Por ejemplo, en el sistema norteamericano, cada una de los estados de la Unión, de los 50 estados, tiene un representante, los 52 estados tienen un representante en la Cámara de Senadores. Tienen dos representantes, independientemente de la cantidad de población que tengan. Esa es digamos que de alguna forma es la representación de cada uno de los estados en el poder legislativo. Nosotros aún conservamos una sola Cámara. Esto es un debate que es bien complejo.
lo que yo voy a decir aquí es mi posición personal, pero creo que es un debate que debemos dar y lo vamos a poner entre las preguntas generadoras del foro. ¿Cómo debemos estar compuestos nosotros? Porque, ¿qué pasa? El sistema federal, por ejemplo, tiene una gran constitución y tiene estados que en algunos casos tienen una constitución propia, tienen leyes propias, tienen un poder ejecutivo propio, un poder legislativo propio, y en algunos casos, como en los Estados Unidos, tienen hasta un propio poder judicial, ¿no? Eso no pasa en nuestro caso. O de alguna forma, esas funciones de los estados han ido mermando. Aquí veo, por ejemplo, a Douglas Hoover, que es un legislador regional del estado de Mérida. Hay que crear un debate, ¿no? Y sobre ello hablo sin ánimo de atacar a ninguno de los legisladores. ¿Es pertinente conservar los consejos legislativos, esa figura legislativa regional? ¿Qué tanta incidencia tienen los consejos legislativos en las decisiones y en los estados? ¿Qué tanto nivel de autonomía puede tener lo que ahí se legisla, ¿no? Sobre ello, mi posición es, por ejemplo, Estados Unidos, y hablamos del caso norteamericano, que fue una federación de estados, que fue muy difícil conformarla porque son territorios muy diversos, del sur hasta el norte, tienen una gran complejidad, y la única forma de poder agrupar todas esas naciones, que es un proceso interesante, más allá de cualquier prejuicio que podamos tener en contra de los Estados Unidos, pero creo que para entender las federaciones es un tema importante estudiarlos a ellos. ¿Cómo lograron ellos unir esa diversidad de factores sociales, culturales, económicos, intereses en una federación? Bueno, fue dándole la mayor cantidad de autonomía posible a cada uno de los estados. Es decir, bueno, estamos aquí en un gran marco, tenemos una constitución que nos dimos, pero los estados tienen unos grandes niveles de autonomía que le permiten, por ejemplo, que en algunos casos la gente pueda andar con armas en la calle, el libre uso de armas en la calle, rifle, lo que sea, hasta tanques de guerra, pueden tener la gente, y en otros estados, por ejemplo, no se permite el uso de ningún tipo de armas en la calle. Por ejemplo, las legislaciones penales, lo vemos mucho en películas de Hollywood. Bueno, en algunos estados hay penas de muerte, en otros estados está proscrita la pena de muerte de hace muchos años. El tema y distintos temas que tienen que ver con cosas que para nosotros son inviables porque nosotros tenemos, digamos, obedecemos un solo mando, y en la pirámide de Kelsen, lo que llamamos la Constitución está por encima, después vienen las leyes orgánicas, las leyes especiales, las leyes ordinarias. Nosotros entendemos que para el país hay un solo tipo de leyes, y los delitos que son delitos en Caracas son delitos en Yaracuy, son delitos en Amazonas, porque tenemos un solo sistema penal, por ponerle algunos de los casos. Pero las federaciones, y por eso digo este debate, ¿no? Nosotros debemos ver, ¿realmente somos una federación? ¿Funcionamos como una federación? ¿Los estados tienen mayores niveles de autonomía o una autonomía restringida que depende en gran medida del gobierno nacional? Creo yo que ese es nuestro caso. Ojo, y no lo critico. Creo que es un debate que tenemos que dar en la constituyente. Bueno, conservar el Estado unitario o el Estado federado, o ir migrando más hacia una idea de Estado unitario. Porque, en definitiva, eso tiene que ser una decisión que tomemos. Ojo, sobre esto hay que hacer una reivindicación a nuestros héroes de la guerra federal, a General Zamora, a Falcón, que bueno, que quienes en un momento, luego de 30 años del proceso independentista, vieron como los caudillos y controlaban el poder, y ellos se rebelaron en una guerra federal, y es lo que ha permitido que de alguna forma se dé esta forma republicana. Y creo yo que algunas de las consideraciones que hago, que son consecuencia de la guerra federal, es que en nuestro país no hay una plutocracia como si la hay en Colombia. En Colombia es la democracia de las élites. Quienes mandan allá son las élites y son las familias que de la época de Santander y en adelante han venido ejerciendo el poder. A diferencia de Venezuela, aunque la plutocracia o los poderes económicos fácticos han estado siempre detrás del poder, nunca han sido la cara visible. Por eso nos cuesta ver, por ejemplo, que alguien y ha sido difícil, ha sido imposible que alguien que venga de las entrañas del pueblo, Hugo Chávez, un Nicolás Maduro, llegue a ser presidente de un país como Colombia porque no pertenece a esa casta política, ¿no? Y creo que eso ha sido una de las consecuencias de la guerra federal, entre otras cosas, por supuesto, darnos la forma republicana y de estados federales. Entonces, nosotros planteamos ese debate
repito, yo creo que nosotros, según lo que uno observa, nosotros tenemos un sistema mixto. Tiene parte de Estado unitario y tiene algunos visos de Estado federal también, de federación. Entonces, ¿por qué lo planteo como un tema de debate? Porque nosotros debemos decidir cómo se va a establecer nuestro Estado para la próxima época de revolución, que seguramente seremos, por cuestiones naturales, seremos nosotros quienes tengamos esa responsabilidad de gobernar esta nación, porque nos estamos preparando para ello, porque estamos en un proceso revolucionario y porque hemos logrado lo más difícil, que es arrebatarle a la oligarquía y a los sectores de poder el poder político, y lo tenemos para el pueblo, que es lo que venimos haciendo, y por eso nosotros estamos aquí debatiendo, por eso está gobernando un obrero, por eso pudo gobernar un militar patriota, un hombre del pueblo como lo fue el comandante Chávez, ¿no? Entonces, en esos dos nosotros debemos, y quiero que planteemos un debate, lo voy a pasar a las preguntas generadoras. ¿Cómo creen ustedes que debe considerarse? ¿Qué forma tenemos en este momento? ¿Y cómo vamos a concebir para una etapa futura si es un Estado unitario o un Estado federal? Yo pienso sobre eso, no tenemos que circunscribirnos a ello, ¿no? Un ejercicio de imaginación. Yo me he planteado que, por ejemplo, nosotros pudiéramos tener un órgano, y eso lo ha dicho Escarrá también, un órgano legislativo bicameral, que haya una cámara alta, que sea la Cámara de las Comunas. En Inglaterra se llama la Cámara de los Comunes, por ejemplo, ¿verdad? La Cámara Baja en Inglaterra. La Cámara de las Comunas, y que sea electa por unos modos distintos de participación y los modos propios de participación de las comunas y los consejos comunales. Y bueno, hay una Cámara Baja, en este caso sea la de diputados, la que tenemos actualmente, que sea electo por el método universal, directo y secreto, como elegimos nosotros a los 165 diputados que van a la Asamblea Nacional. Eso es un debate, ¿no? ¿Por qué no tener dos cámaras que sean de manera de elección distinta? ¿Por qué no plantearnos, por ejemplo, que los magistrados sean electos por el voto popular, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, como lo es en Bolivia? Allá quienes ejercen la magistratura del Tribunal Supremo tienen que ir en un proceso de selección en el Parlamento y luego son electos por voto universal, directo y secreto, ¿no? ¿Cómo de alguna forma nosotros estamos innovando en procesos constitucionales o en métodos constitucionales, lo que se llama ingeniería constitucional, podremos crear nuevas formas de participación o empoderar directamente aquel soberano que hablamos, el soberano del pueblo? Sí, podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, si ayudas a crecer.